Hola, mi amigo. Mira, últimamente se oye mucho hablar de discipulado. El otro día estuve en una iglesia y el pastor me dice, aquí ya nadie es miembro, aquí todos son discípulos. El problema es, ¿qué cosa es ser un discípulo? Muchos creen que el programa de discipulado funciona en una iglesia cuando un hermano más experiente acompaña en la caminata cristiana a un hermano menos experiente, que eso es discipulado. Bueno, de cierta manera puede ser, pero vamos a ir al tiempo de los discípulos para ver lo que era un discípulo. Un discípulo era aquel que andaba con Jesús, que caminaba con él. Solo que los discípulos, Mateo, Pedro, Juan, ellos caminaban con Jesús cuerpo a cuerpo, físicamente. Ellos podían verlo, ellos podían tocarlo. Recuerda que Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesucristo. Por eso los discípulos tuvieron un privilegio que nadie tiene. Pero dime una cosa, la Biblia no dice que Enoc también anduvo con Dios, pero no lo vio, no lo tocó, no lo escuchó visiblemente, audiblemente. David no caminó con Dios. La Biblia dice que David dijo, andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Noé anduvo con Dios. Entonces, ¿cómo ellos anduvieron con Dios? No físicamente como los discípulos, sino por la fe. Hoy también nosotros podemos andar con Dios todos los días. Discípulo es aquel que camina con Jesús. Ese es el discípulo de Jesús. Pero hoy día caminamos por la fe a través de 3 disciplinas. ¿Cuáles? El estudio diario de la palabra de Dios. Ahí Jesús me habla a través de su palabra. A través de la oración yo hablo con Jesús. Y a través del trabajo misionero, cuando tú te levantas, cuando sales a buscar a una persona para traerla a Jesucristo, tú y Jesús están caminando juntos en esa misión. Entonces estás practicando el discipulado. No existe discipulado en una iglesia donde cada miembro no esté haciendo las 3 cosas. Primero, estudiando la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la palabra. Segundo, orar todos los días, aunque no tengas ganas de orar. Y tercero, buscar una persona, propositadamente acercarte de esa persona y traerla al Señor Jesucristo. Este es el plan de Dios para tu vida. Por eso cuando Jesucristo se fue al cielo, reunió a sus discípulos y les dio la orden. Id por todo el mundo y haced discípulos. O sea, busquen personas y enséñenles a estudiar la palabra de Dios, a orar todos los días y a hacer otros discípulos. Que Dios te bendiga y que tú te transformes en un discípulo en las manos del Señor Jesús. Muchísimas gracias a Pastor Bullón por ese tremendo consejo. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas 3 lecciones. Vamos a estar hablando acerca de discipulado. Y es sumamente importante que, como siempre les digo, la única vez que usted podía estar ausente, ¿cuál era? No, era el sábado pasado. Pero de esta serie especial, de estos próximos 3 versículos, esos 3 capítulos acerca del discipulado, usted necesita estar presente porque va a haber cosas muy lindas y sumamente importantes. El sábado pasado hablamos de la necesidad espiritual. En este momento vamos a hablar acerca de discipulado. Jesús comenzó su ministerio, ayuda a mi iglesia, formando ¿a quién? Formando discípulos. No buscó apenas creyentes ni tampoco miembros de iglesia. ¿Por qué razón? Porque todavía la iglesia no estaba establecida. Jesús ascendió al cielo y estableció una iglesia, y la estableció con una misión, la estableció con un propósito. Antes de eso, lo que existía era una escuela, donde él como maestro enseñaba, ayudaba, pronunciaba grandes verdades, y sus discípulos que andaban con él lo seguían. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es eso? Nosotros hemos hablado
bastante acerca de discipulado. Yo no sé si ustedes recuerdan la serie hermosa El Método de Cristo. Aquí no estamos tirando lingotes de oro de la palabra del Señor para que se nos olvide y no lo pongamos en práctica. Al contrario, nosotros estamos compartiendo, y tampoco estamos haciendo eso por rellenar un programa. Nosotros lo estamos haciendo porque es sumamente importante darle atención a lo que la Biblia nos está diciendo para beneficio. Diga conmigo beneficio. Beneficio de mi vida espiritual. Si de repente usted se está sintiendo flojo, flaco o débil en su vida espiritual, repase los consejos que ha recibido de la Biblia, los cuales usted o yo no estamos poniendo en práctica. Así que es sumamente importante que sepamos que lo que estamos diciendo aquí es para beneficio de todos. El discipulado, además de creer, sigue a Jesús, se compromete con Él y forma nuevos discípulos. ¿Vieron cuáles fueron las disciplinas especiales o disciplinas espirituales que el pastor nos acaba de aconsejar? Ustedes lo han escuchado aquí de vuestro pastor en 1,000,000 de ocasiones. Usted quiere tener una conversación con Dios, Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Cómo nosotros le hablamos a Dios? A través de la oración, pero no debe quedar todo ahí, porque la conversación que nosotros tenemos con Dios no es solamente entre nuestra situación. Nuestra conversación con Dios también tiene que ver con alguien más que todavía no le conoce. ¿Y a quién Dios va a usar? Díganme a quién Dios va a usar. Al que está hablando con Él, al que tiene cerca de Él, al que le ora, al que le cree, al que le ha seguido. Eso es un discípulo. Noten bien, discípulos y discípulos líderes. ¿Saben qué se dijo una vez? Hay gente que dice que son líderes, pero miran hacia atrás y nadie viene detrás de ellos. Esos son turistas. Un turista no es fácil de seguir. Usted se da cuenta en nuestra ciudad o en el casco de nuestra ciudad quiénes son turistas. Allá por la calle Elm y la situación que ocurrió con la pérdida del asesinato de el gran presidente John F. Kennedy. Nuestra ciudad es visitada por miles y miles de personas por lo que ocurrió aquel noviembre del 64, si no me equivoco, o el 63. Y usted ve el turista que va caminando, mirando el cuarto piso, donde Osborne se acomodó según dice la historia. Otros van mirando. Es difícil seguir un turista, porque de repente dicen, mira esta estatua. Un líder es aquel que marca, que lleva, que trae gente en este caso. ¿Y cómo podemos nosotros ser discípulos líderes? Hay discípulos turistas que no tienen nadie detrás, tienen una linda conversación con el Señor, lindas y preciosas oraciones, Dios le muestra a través de su palabra, pero hasta ahí se queda todo. La parte clave de compartir y traer como líder, traer a alguien más, no la está cumpliendo. La expresión discípulo se aplica a los alumnos de un maestro en una relación de instructor y aprendiz, como lo hizo Jesús con aquellos 12. A todos los que aceptaban el evangelio y siguen a Jesús. Era una relación. El discipulado tiene que ver con una relación. Y si usted repasó el capítulo número 3, se está dando cuenta de lo que el pastor está hablando. Es una relación íntima y el libro dice de cada día. Uno no puede escaparse del discipulado siendo discípulo 7-Eleven. Entonces habla con un discípulo 7-Eleven, el que se conecta con Dios el séptimo día a las 11 de la mañana. Amén. Los que se conectan con Dios el sábado y a la hora del sermón, a las 11 de la mañana. Tú y yo no podemos ser ese tipo de discípulo. Necesitamos tener una relación. En la antigüedad, el proceso en las sinagogas y en las escuelas de los profetas, el niño, ¿recuerdan la historia de Samuel? El niño lo dejaron en la iglesia. El sacerdote vivía en la iglesia y de repente llegó la mamá con Samuelito y conforme a la promesa que le había hecho al Señor, aquí está el niño. Y el niño
creció con una relación íntima con el sacerdote. El rabí también tenía un grupo de niños que comían y vivían diariamente con él. Vivían con él. Si ustedes ven en el Evangelio, la palabra del Señor dice que los invitó. Cuando Jesús invitó a aquellos hombres que se tornaron en discípulos. Antes de llevar el título de discípulos, era un mal hablado, el otro era un ladrón, el otro era un médico reconocido, el otro un cobrador de impuestos. Una vez llegaron donde Jesús, la invitación fue para que andasen con él. La Biblia dice, y los invitó para que andasen con él, para que vivieran con él. Y vieron el ejemplo. Nosotros no podemos decir que Enoc vio a Dios hasta el día que el Señor se lo llevó. Pero la Biblia dice que Enoc andaba con Dios. ¿Por qué? Porque todos los días en el proceso de discipulado hablaba con él, Dios le hablaba a él y él le hablaba a alguien más, cumpliendo esa misión de ser discípulos. El discípulo, conforme a Apocalipsis, son los que siguen el Cordero. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice, estos son los que siguen al Cordero. ¿Los que qué, iglesia? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre todas las gentes como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Está hablando claramente de los que seguían a Jesús. Ahora están entrando a la Canaán. Los redimidos tienen la principal característica de ser seguidores del Cordero. Son discípulos del Cordero. Por aquí hay una pregunta clave para cada uno de nosotros. Y es cuando la pregunta lanzada se dice de esta forma: ¿cómo podrán seguir al Cordero en el cielo si no aprendieron a qué? A seguirle en la tierra. ¿Está claro? La Biblia dice que el que se avergüence, ¿la iglesia está conmigo, sí o no? El que se avergüence de seguir a Jesús en esta tierra. ¿Saben quiénes son esos? Los que dicen Señor, Señor. Esos son los que dicen Señor, Señor. Con razón la Biblia dice, no todos los que digan, ¿me siguen? Señor, Señor, ¿qué cosa? Estarán en ese grupo. En el grupo que habla Apocalipsis capítulo 14 es aquellos que le seguían al Cordero en la tierra, cumplían la misión en la tierra y también ahora le siguen por la eternidad en la Canaán celestial. ¿Alguien está haciendo preparativos para estar allá? A ver, gloria a Dios por eso, pero el preparativo se inicia aquí. Es aquí donde inicia el preparativo. ¿Y cuál es la orden para aquellos que anhelan estar allá? Fue leída aquí la orden claramente. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo todos juntos. Por tanto, ayúdenme, vayan y hagan ¿qué cosa? En todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo, dice Jesús, estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Cuántos creen esa preciosa promesa? Pero esa promesa son para los que hacen la obra de la misión. La obra misionera, mientras yo crecía en la iglesia adventista como niño, pensaba que era un programa más del sábado a las 3 de la tarde. Porque el anciano de la iglesia, el líder de la iglesia, se paraba y decía, van a venir a la obra misionera. Y era que los niños, adolescentes, jóvenes y los hermanos constantemente hacíamos la obra misionera en un espacio de la tarde del sábado. Fíjense que ayer estuve en una reunión con el director de la revista El Centinela para toda la nación, incluyendo Alaska y Canadá. Y nos estaba dando unas tremendas historias acerca de cómo la revista El Centinela ha tocado cientos y cientos de corazones. Yo era uno de esos niños
que en la obra misionera, pensaba yo que era solamente en la tarde del sábado, era uno de esos niños que entregaba casa por casa y tenía ya como cartero misionero mi cantidad de centinelas, mi cantidad de lecciones de la voz de la esperanza. Esto de enseñar y de predicar lo traigo ya desde hace mucho tiempo, y compartía el centinela con el vecindario cerca de la iglesia. Mientras fui creciendo, me di cuenta que la obra misionera no era un programa de simplemente el sábado en la tarde. ¿Qué sería de las iglesias que ni eso hacen ya? ¿Qué sería de las iglesias que ni eso hacen ya? Hasta que pude entender que la obra misionera es una vida de testificación. No importa qué hora, no importa qué día, no importa en qué situación, porque si yo hablo con Dios a través de la oración y Dios me habla a mí a través de su palabra me dio esta orden. O yo le voy a hacer caso omiso como seguidor del Cordero aquí en la tierra y posteriormente seguidor del Cordero por la eternidad. Voy a arrancar de la historia de seguidor la orden que Dios nos dio a cada uno. No, la orden fue clara. Por tanto, id, ¿a dónde? A toda tribu, a toda lengua, por favor, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, enséñenles a cumplir todas las cosas que yo os he mandado. ¿Quién está hablando aquí? A ver, iglesia, está hablando el maestro. Está hablando el maestro de cada uno de nosotros, que somos discípulos. Así que cuando el maestro en la clase dice mañana hay examen, mañana hay examen. Recuerdo cuando tenía la posición ahí en la administración de nuestra universidad del suroeste, había ocasiones donde algunos profesores tenían que salir del campus y venían a nuestras oficinas y nos decían, y en algunas ocasiones tuve la oportunidad, pastor, por favor, hay una clase, la clase de tal día a tal hora de X curso, que se le tiene que otorgar un examen. Así que yo le voy a pedir que usted sea el observador del examen. De repente se escuchaba unos 2 días antes que el profesor de esa clase había salido de viaje. Y se imaginan, cuando el gato se va, ¿qué hacen los demás? Hacen fiesta, ¿verdad? Así que vivían un día y pasaban y yo los escuchaba. El profesor fulano de tal no está en el campus. Y llegaba el día del examen, el profesor fulano de tal no está en el campus. Ellos debían llegar al salón, a nivel universitario tienen que hacerlo, y firmar que estuvieron presentes. Cuando llegaban al salón y se encontraban con la cara del pastor José Antonio Pagán, con un folder sellado donde adentro estaba el examen que el profesor había dejado y que yo tenía, mis amigos empezaron a bajar, la lista de amigos empezó, pero pastor, quédese en su oficina, vayas a sus reuniones, no ayude al profesor. Y yo tenía que decirles, si el profesor comprometió su palabra en que hoy es un día del examen, ustedes tienen que hacer su examen. Así que hazlo lo mejor, haz lo mejor que puedas. Si el maestro dijo algo, si eso es un maestro a nivel universitario que anunció un examen, si el maestro dijo algo, dígame si lo va a cumplir o no. Estoy hablando del maestro de los maestros, estoy hablando de Jesús. Si dijo algo, lo va a cumplir sí o sí. Ahora, nosotros no podemos extraer lo que a nosotros no nos conviene. Hay una orden para todo el discipulado. Vayan a todo discípulo, vayan y hagan ¿qué? Otros discípulos. Inviten a alguien más, hagan otros discípulos. El sello del maestro está claro, si ustedes lo ven en Mateo capítulo 10, versículo 25. Al discípulo debe bastarle con ser como ¿quién? Ayúdame, iglesia. Como su maestro. Y al siervo, ¿qué debe bastarle? Ser como ¿quién? Como su señor. Pues yo le tengo una buena noticia. El rabí en el Nuevo Testamento, palabra griega, es el mismo kurios. El maestro es el mismo, kurios quiere decir Señor.
curios de curios. El mismo rabí, el mismo que nos enseña, a veces es fuerte escuchar estas palabras, pero el mismo que nos enseña es el mismo que manda. Es el jefe. Es el mismo que manda. Hay veces que en Centroamérica he visto algunos que para evitar la palabra jefe hacen así, refiriéndose a que al jefe, me imagino, trae los rangos sobre su hombro y señalan y dicen el jefe, este es el jefe. Muy bien. En Cuba, cuando estuve y todavía aquel gobernante famoso vivía, el cubano me hablaba y me decía, no, lo que pasa es que aquí, y se alaba así la barba. ¿A quién se refieren? O se referían cuando el comandante, no usaban esas palabras, pero hacían así, ¿verdad? Ahora estamos hablando de otro tipo de autoridad. No estamos hablando del jefe del trabajo, ni estamos hablando del jefe de un gobierno terrenal. El Curios, el Señor, es el mismo maestro. Hay escuelas pequeñas donde la principal también da una clase. Pero porque esté dando la clase y enseñando la clase, ¿dejó de tener la autoridad de principal? No, posiblemente el personal está corto y la principal tiene que también atender una clase. En este caso, en nuestra vida como discípulos, el mismo que nos enseña es el mismo que tiene la autoridad. El discípulo vive una experiencia diaria de transformación, una experiencia que no se limita simplemente a una emoción, sino que es práctica, involucra el estudio diario de la Biblia, la oración y la testificación. Nosotros no podemos, ¿alguien está recibiendo bendición esta noche, sí o no? Con lo poquito que le queda al pastor de voz, con lo poquito que le queda, vamos a terminar el tema en esta noche. Amén, iglesia. Muy bien, así que es importantísimo que sepamos que nosotros no podemos vivir de una emoción. Hoy sí quiero testificar. Como tampoco podemos vivir de una emoción. Hoy sí quiero hablarle a Dios. Hoy sí quiero leer su palabra. Aprendimos del consejo del pastor de mayor experiencia, aunque no tengas el deseo, aunque no tengas el tiempo. Por eso lo importante de las 40 madrugadas de transformación. Porque si el día empieza a las 6 de la mañana, pues para darle el primer lugar al Señor, el día debe empezar con Él. Porque si empieza el día a las 6 de la mañana no va a haber tiempo. Y luego va a haber cansancio. Y luego va a haber demasiado que hacer. Y a pesar de todo eso, si no queda el tiempo, si no quedan las fuerzas, necesitamos sacar el tiempo. Vayamos a la palabra. Hay 3 cosas. Vayamos a la palabra con las fuerzas que tengamos. Vayamos, no dejemos de abrir la palabra del Señor. No dejemos de orar. Pero ¿cuál es el tercer punto, iglesia? A ver, ¿cuál es el tercer punto? No dejemos de testificar. Alguien se va a desmayar espiritualmente por no testificar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo. Y si no, quiero que lo haga ya. Y si no lo ha dejado de hacer, quiero que retorne a eso. Algo hermoso pasa cuando estamos compartiendo la fe. Yo no sé si alguien está de acuerdo con este servidor. Algo cambia. Lo primero, la Biblia sabe diferente. La Biblia sabe diferente. Algo que ustedes han visto de su pastor es que sí, yo puedo dedicar suficiente tiempo a la administración. Y a pesar de que cumplimos con lo necesario de la administración, la balanza, cuando ustedes miran la ejecución pastoral de este servidor de la iglesia, se inclina más hacia la predicación, la enseñanza y el crecimiento. ¿Por qué? Porque el día que yo detenga el de enseñar y proclamar, algo en mi vida espiritual también va a faltar. Porque cuando enseño, comparto la Biblia, algo maravilloso pasa en mi vida personal con el Señor. La Biblia sabe diferente. Mis oraciones cambian y mi anhelo de seguir testificando, la fuerza de seguir testificando se rejuvenece. Entonces,
Si usted está compartiendo con Jesús al leer la palabra, usted está sacando tiempo para hablar con Él y todavía no está testificando, hay algo que está cojo ahí. Hay algo que todavía no he experimentado. Los hemos animado para que su casa sea un faro de luz con un grupo pequeño. Los hemos animado a que compartan con alguien y hay alguien. No podemos decir es que no hay nadie. Hay alguien cerca de usted que necesita de Jesús urgentemente. No tenga miedo. ¿Saben lo que dice la orden? La orden dice, yo, diga conmigo, yo estaré con vosotros. Así que usted solo no está. El Señor está con cada uno de sus discípulos. Recuerden, nos toca a nosotros estar con Cristo. Y eso lo hablamos el sábado en la mañana. Pero Cristo se ha comprometido en estar con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Así que a mí me toca pasar tiempo, andar con el Señor. Él me llamó para que yo andase con Él. El Evangelio dice, y los llamó para que andasen con Él. Esa es mi responsabilidad. Y vuelvo y repito y hago hincapié, ¿cómo yo ando con Él diariamente? A través de una conversación. Él me habla a través de su palabra, yo le hablo a través de la oración y ahora tengo fuerza para testificar. Esas tres importantes cosas es muy importante que lo repasemos. Al estar con el maestro, el carácter de Jesús se produciría en el discípulo y las personas verían la gloria y el carácter de Jesús en la vida de sus discípulos. Así que recuerden, el discípulo iba donde Jesús, dice la historia, iban donde Jesús, tomaban la canasta y ¿qué hacían? ¿Se comían el pan ellos solos? No, ¿qué hacían? Lo compartían. Nosotros pasamos tiempo con el Señor y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Posiblemente muchos de nosotros nos ponemos así de gruesos con información, así de grandes y fuertes con bendiciones. Pero ¿qué hacemos con esa fuerza de bendición? ¿Qué hacemos con toda esa experiencia? Hay que repartirla. Y una vez usted la reparte, algo maravilloso ocurre en nuestra alma, en nuestro ser. ¿Cómo se formaron los primeros discípulos? Note bien, un discípulo nunca termina de formarse, vive en permanente desarrollo. ¿Cuándo uno de nosotros podrá decir, ya no necesito más la Biblia? Dígame, ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, ya la Biblia no tendrá la función que tiene hoy. Porque esta es la palabra viva, sí o sí. La palabra viva y eficaz, que trasciende, dice ella misma, la que da testimonio, la que fue revelada. Se puede imaginar 40 autores que no se conocieron en 400 años y ninguno le pisa el pie al otro. Al contrario, por la inspiración divina concuerda de forma maravillosa lo que el Señor estableció para este tiempo. Pero una vez el Señor regrese, nosotros vamos a escucharlo a Él. Allí nadie se va a levantar. Según Segunda de Reyes, capítulo 4. Nadie va a decir eso allá arriba. Como dice Salmos. Quizás alguien se va a parar y va a decir, hoy David, el autor de los Salmos, tiene algo que decirle. Y vamos a escuchar de David. ¿Saben qué? Hoy Moisés quiere hablarles de la experiencia en el Sinaí. Y Moisés nos va a hablar. Pero después de eso es para calentar los motores. Yo me imagino, sábado tras sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, ¿quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a predicar? La misma palabra, el maestro, el Señor es el que va a predicar. Dice Apocalipsis que allí no habrá templo, Él mismo será el templo. Su gloria, no habrá sol,
su gloria podrá resplandecer. Y sus discípulos de hoy, los que le siguieron en esta tierra, como fieles discípulos, hablándole a través de la oración, escuchando a través de la lectura de la palabra y testificando, esos son los que disfrutarán de la oportunidad de saber cuál es el tono de la voz de Jesús, que Jesús tendrá que decirle a los redimidos. Así que es un proceso de toda la vida. No hay discipulado cristiano sin Cristo. No hay discipulado cristiano sin Cristo. ¿De dónde viene la palabra cristiano? A ver, ¿de dónde viene? No es de Christopher, viene de Cristo, un seguidor de Cristo. Tanto así que los seguidores de Cristo en aquella época fueron señalados. Y yo espero que usted me esté escuchando bien. Fueron señalados, fueron perseguidos. Y la crítica de lo que se decía de aquellos seguidores de Jesús que habían pasado tiempo con él era la siguiente: tú hablas como él. Ese era el señalamiento. Habla. Y cuando hablaba, lo que decía, tú hablas como él. La segunda crítica era: te vimos andar con él. Aquí todos sabemos quién tú eres. Tú eres un seguidor. ¿Saben por qué? Porque el discípulo de Jesús se nota que es discípulo de Jesús. Se le nota por lo que dice, cómo piensa, cómo actúa, su testimonio. Quiero que vayamos a el poderoso libro de El deseado de todas las gentes y leer la siguiente cita. Cada verdadero discípulo nace, noten bien, nace en el reino de Dios como un acumulador de información espiritual. ¿Eso es lo que dice ahí? No, nace en el reino de Dios como ayuda iglesia, como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Sumamente importante. El que nace en el reino de Dios nace como un misionero. El que llegó a los brazos de Jesús y Jesús lo perdonó, lo restauró, ese nuevo nacimiento nace como un misionero. Comparte, testifica, le hace saber a alguien más a quien espera, a quien sigue, quién le enseña, qué le enseña. Y yo sé, tengo la seguridad de que Dios los ha puesto a ustedes en diferentes lugares. No hay que ir al África, como les he dicho. El África, el campo misionero, es ese entorno que está alrededor suyo. Es ese cliente que le hace una pregunta. Es esa persona que usted ve confusa y le puede dar una palabra de aliento. Le puede hacer saber que en su corazón hay esperanza. Esa que está cerca de usted es el campo misionero que usted tiene para bendecir a otros. Cada uno nace en el reino de Dios como un misionero. Cumplir la misión es una gran diferencia. No es hacer proselitismo. Usted no puede decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Estar en la iglesia es el resultado natural de haber cambiado mi vida. Usted no puede decir, yo soy un misionero porque se sienta aquí. Porque es parte de un proselitismo, un culto, una iglesia. Oye, yo soy misionero. Bueno, yo soy miembro de la iglesia donde hay 10 misioneros. No, usted es uno de ellos. Y esta serie importante de todo miembro involucrado apunta a eso.
a que entendamos que cada uno de nosotros somos un discípulo útil, diga conmigo útil, útil en las manos del Señor. Dios lo desea usar usted. Y alguien va a decir, a mí. Bueno, mire a Pedro. ¿Lo usó Dios o no lo usó? ¿Ah? Porque tremendo desastre que era la personalidad de Pedro. Y Dios lo usó para bendición, traerlos. ¿Cuál es la tarea? Nosotros traerlos al Maestro. La misión del cristiano es traer potenciales discípulos a Jesús. El Señor de la salvación toca el corazón y convierte a las personas. No cometamos el error de seguir mirando a las personas hasta que éste no entienda todo lo que yo sé, no lo voy a llevar a Jesús. No, cada uno de nosotros es un potencial discípulo de Jesús. ¿Usted se cree que todos los que estaban escuchando a Jesús, todos eran discípulos? Siempre en cada uno de esos grupos había alguien que por primera vez llegaba y por curiosidad hemos escuchado hablar de este hombre. Nos hemos dado cuenta que ha hecho milagros y prodigios. Finalmente lo escuchaban hablar. Algo que me interesó un día en el libro El deseo de todas las gentes. Dice que a pesar de que Jesús no tenía, y dice Isaías, ese parecer de galán, no tenía un parecer físico. El deseo de toda la gente dice que damas se acercaban por su elocuencia y su forma de trato a sus semejantes. Y cuando se acercaban con algún interés, su mirada, sus palabras hacían que su corazón tornase. Así que en el grupo había gente, estaban los que perseguían a Jesús, estaban los curiosos, estaban sus discípulos, pero había gente que también iba como, oye, ¿quién es este? Y terminaban siendo atrapados. ¿Saben por qué? Porque al amor, hemos aprendido aquí, ¿qué cosa? Nadie se resiste. Y Él era Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia que Dios es? Dios es amor. Así que se encontraban con Emmanuel, se encontraban con Dios mismo. Y de una curiosidad terminaban siendo discípulos. Y hay veces que nosotros somos tal vez tan selectivos en decir, no, este no tiene solución. Sí la tiene. Si lo llevamos a Jesús, ¿quién es el que cambia el corazón? A ver, si yo llevo a mi amigo a Jesús, yo soy el que cambia el corazón. A mí no me toca. A mí lo que me toca es atraerlo con cuerdas de amor. A mí me toca invitarlo, darle un buen testimonio, interceder por el Señor, pedirle al Señor que toque el corazón de mi primo, que toque el corazón de mi hermano, que toque el corazón de mi vecino y hacer la parte que nos corresponde para atraerlos como discípulos. Por tanto, mientras tanto, en lo que yo llego, hagan discípulos. Hagan discípulos. Enséñenles. Miren el mandato. Enséñenles lo que les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre. Esa es la misión. ¿Sabes por qué? Porque yo estaré con vosotros. Amén, iglesia. Yo estaré con vosotros hasta que regrese. Es catalogado como discípulos discipuladores. ¿Ok? Lo que estamos hablando es de discípulos que discipulan. Muy bien. No discípulos que simplemente reciben, que hablan con Dios, escuchan de Dios y ahí lo dejan. Hay 3 principios claves que hoy estamos estudiando y lo vamos a seguir repasando. Número 1, hablar con Dios a través de la oración. Leer su palabra para que Dios me hable. Y resultado de eso no es ser parte del proselitismo de una iglesia. No, el resultado de eso es testificar de lo que Dios está haciendo en mí. Mateo capítulo 9, 36 y 38 dice, ciertamente, esta es la realidad, es mucha la mies, pero son pocos que los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y esos cosechadores somos nosotros.
marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. La palabra de Dios haya caído en terreno fértil en esta noche. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, de repasar verdades tan grandes y una orden tan sagrada y tan sublime, que es ir. Hay que ir y predicar tu palabra. Hay que salir tal vez de nuestro confort y poder compartir con alguien antes de que la final trompeta suene. Ayúdanos a seguir hablándote a través de la oración. Ayúdanos a seguir, oh Dios, escuchando tu voz a través de tu palabra, pero ayúdanos a testificar y a compartir con alguien las buenas nuevas de salvación. Danos fuerzas, capacítanos, pon sabiduría, oh Dios, en nuestras decisiones. Y cuando nos falten la fuerza, cuando nos falte el ánimo, cuando no querramos, Señor, por ninguna razón, por nuestras debilidades o sinsabores de la vida, acuérdanos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el día final. Que esta iglesia este año se proponga a través de cada uno de sus miembros traer a alguien a este redil. Que no simplemente sea la tarea de 2 o 3, sino que sea cada uno un miembro involucrado en la ganancia de las almas. Y que como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, podamos tener el gozo, la alegría de traer a alguien a la familia de la fe. Bendícenos de vuelta a nuestro hogar y acompáñanos con tus santos ángeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén.